A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches para todos, soy Brenda Palacios Marroquín y junto a mi compañera e intérprete en lengua de señas Arsenia Archila e invitados del programa, les damos la bienvenida a una nueva emisión del programa de radio SAT Informativo, el cual es transmitido gracias a la coordinación de SAT con Radio Universidad, con el fin de mantenerlos actualizados por medio de la información que les compartimos en este espacio referente al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras. Así que esperando una vez más, pues contar con la sintonía de ustedes durante el transcurso del programa, ya sea desde la emisora 92.1 o viéndonos desde nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala, queremos contarles que esta semana hemos decidido hablar sobre el tema de ¿sabes qué se considera como homenaje de casa? El cual tiene como objetivo explicarles, sobre todo a las personas que ingresan y salen del país por diversos motivos, qué mercancías se consideran como menaje de casa. Y para compartirnos esta información, esta noche nos acompañan como invitados los licenciados Damaris Marroquín del CID y Willy Paredes, ambos facilitadores del Departamento de Cultura Tributaria y Capacitación al Contribuyente de la SAT. ¿Cómo están? Bienvenidos a SAT Informativo. Buenas noches a todos, mucho gusto de saludarles. Qué privilegio compartir el programa con ustedes, Brenda y Willy, también Arsenia, y pues el trasladar información sobre qué hacer con el menaje de la casa. Puede que el tema sea útil a futuro, no lo veamos ahorita como oportuno, o sea una solución para otra persona que se encuentre en esta situación en particular. Así que un placer estar por acá. Buenas noches, Brenda, licenciada Damaris, Arsenia, por supuesto a cada uno de los estimados contribuyentes que siempre están al pendiente del programa SAT Informativo. En esta oportunidad pues vamos a abordar un tema muy importante relacionado al menaje de casa, así que sean cordialmente bienvenidos. Buenas noches, pues gracias por acompañarme en este espacio informativo. No dudo que la información que nos estarán compartiendo pues será de orientación para quienes desconocen y desean aprender sobre el significado y lo que involucra un menaje de casa. Bien, en otras ocasiones pues ya hemos hablado diversos temas que involucran temas pues propiamente aduaneros, como la exportación o importación de vehículos, mercancías y el equipaje de viajero. Sin embargo, sobre el ingreso al país de artículos que se consideran menaje de casa, poco hemos hablado. Y es que estos son otro tipo de artículos que están relacionados a la importación. Y precisamente por esta razón es que hemos decidido darle seguimiento a este tema y así explicarles por medio de nuestros expertos todos los aspectos importantes que debemos conocer sobre dicha gestión en aduanas. Entonces, para que iniciemos este espacio de entrevista, ¿qué les parece, licenciados, si comienzan por aclararles a nuestros oyentes qué debe entender por menaje de casa? Con mucho gusto, Brenda. Es importante mencionar que el menaje de casa y en qué momentos pues vamos a interpretarlo de esa manera. Surgen muchas dudas, pero el menaje de casa son aquellos enseres y artículos del hogar, que sean estos nuevos o bien usados, pero tiene una condicionante y es que sean cantidades y características razonables. Quiere decir que le permita al personal de la aduana determinar que efectivamente esos bienes van a ser destinados para uso doméstico. Entonces, por ejemplo, hablemos de los muebles de sala, comedor, televisor, cama, estufa, refrigerador, utensilios de cocina, entre otros, siempre y cuando cumplan con lo establecido en la legislación vigente. Hay que hacer énfasis en la condicionante de las cantidades, porque si una familia ingresa al país, los artículos catalogados como homenaje de casa
pues estos mismos pues van a ser en unas cantidades mínimas, ¿verdad? Un televisor, no así, hablemos de 10 televisores o 20 refrigeradores, porque eso ya se sale de lo razonable. Entonces, por lo tanto, se debe tomar en cuenta estas consideraciones y evitar inconvenientes al momento de ingresar por la aduana. Gracias, pues era importante partir de este punto para avanzar con el tema y ahora que nos han aclarado qué son todos esos artículos del hogar que son de uso doméstico, podrían aclarar también qué artículos no se consideran como menaje de casa. Mucho gusto, Brenda, y aquí muchas veces pues se considera que todo lo que se tiene en el hogar es catalogado como homenaje de casa, pero les comento que no es así. Lo que no se debe incluir como parte del menaje de casa es, por ejemplo, los vehículos, derivado a que estos pues tienen un trato diferente a su ingreso al país, que se ingresa como una importación normal, tomando en cuenta que este pues debe registrarse ante el registro fiscal de vehículos de la SAT para poder circular en todo el territorio nacional. También, por ejemplo, la maquinaria, herramientas o accesorios para oficina, laboratorios, entre otros. Por ejemplo, si tuviera un taller mecánico, por ende, pues se tiene una variedad de herramientas. Estas pues no podrán considerarse como menaje de casa. Y otro de los aspectos también muy importantes que les quiero comentar es que de estos artículos mencionados sí pueden ingresarlos al país, pero como una importación normal. Por lo tanto, pues se debe adjuntar todos los documentos de soporte en la declaración de mercancías, por lo que también pues, deben pagar los impuestos correspondientes. Como ya lo mencionaba, pues esto que no es menaje de casa, ustedes, estimados contribuyentes, sí lo pueden ingresar al país, pero no catalogados como menaje de casa, sino como una importación de carácter normal, como lo decimos, ahí sí que valga la redundancia, normalmente. Gracias, pues también es importante tener clara la diferencia entre los artículos que sí son considerados como homenaje de casa y que otros no, para pues evitar confusiones. Ahora bien, también podrían explicar quiénes pueden traer artículos considerados como homenaje de casa y por qué vías es permitido, es decir, marítima, terrestre o aérea. Efectivamente, Brenda, lo pueden traer todas aquellas personas individuales, por ejemplo, los que están domiciliados en Guatemala, incluso sean estos también extranjeros o cualquier persona individual que vive en el extranjero y necesita traer su homenaje de casa, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Desde luego hay que seguir el procedimiento establecido para el efecto y pues ya lo vamos a abordar en breve, ¿verdad? Y las vías que están disponibles para hacerlo efectivamente, confirmo lo que tú dijiste, bendita, vía marítima, terrestre y aéreas. Y las personas pues pueden elegir la forma como quieren traerlas, ahí sí que esa es su elección. Y a propósito, qué buena noticia que ahora ya nos pueden ver el programa desde el canal de YouTube SAT Guatemala, ¿verdad? Y pues un saludo para todo ese amable auditorio. Muchas gracias. En pocas palabras, pues todas las personas que residan en Guatemala o que vivan en el extranjero, independientemente que sean guatemaltecos o extranjeros, pues pueden ingresar artículos considerados como homenaje de casa al país por las vías que deseen. Así que teniendo claro este punto, ahora me gustaría pasar a la parte del proceso de ingreso de este tipo de artículos al país. Entonces, ¿es necesario contratar los servicios de un agente aduanero para el despacho del menaje de casa? Con mucho gusto, Brenda. En este caso, pues previo a contestar la pregunta, me gustaría aclarar qué es un agente aduanero, tomando en cuenta pues de que existen contribuyentes o que esta operación no es tan normal, por decirlo de esa forma, y que a veces pues los estimados contribuyentes que desean realizar este proceso no están inmersos en toda la parte, digamos, que conozcan el proceso o la operación aduanera, ¿verdad? Entonces es importante que partamos de este punto. ¿Qué es un agente aduanero? Prácticamente pues es un auxiliar de la función pública que está habilitado por la SAT para poder presentar
o prestar los servicios a terceros para poder hacer el despacho de esas mercancías de la aduana de ingreso, que ya vimos que tienen esas 3 modalidades para poder realizar este proceso. Ahora bien, respondiendo a su pregunta, les quiero comentar que sí, efectivamente es necesario contar con los servicios de un agente aduanero, derivado a que es necesario pues, realizar lo que es una declaración de mercancías o DUCA, como también se le conoce. Y en este caso es importante que nosotros veamos cada uno de estos procesos. En la declaración de mercancías le va a permitir poder respaldar ante el resto de autoridades la mercancía que se lleva consigo, ya sea en cualquier medio de transporte, ¿verdad? Cuando ya ingresa al país por la aduana aérea, marítima o terrestre. Y también otro de los puntos importantes a considerar es el pago de los honorarios en este caso, pues del agente aduanero, ¿verdad? Que es totalmente ajeno a la administración tributaria. Que esto pues únicamente como recomendación para que al momento que estén haciendo o soliciten el servicio de un agente aduanero también puedan considerar este pago. Y para poder contratar los servicios de un agente aduanero, déjenme comentarles que dentro del portal, dentro de la página web, ¿verdad? Se tiene o propiamente la Corporación de Agentes Aduaneros, pues tienen una página, ¿verdad? Donde ahí aparecen todos los contactos, háblese del directorio, correo electrónico, número de teléfono, de cada uno de ellos, para que ahí sí que ustedes puedan ponerse en contacto y poder realizar todo el proceso correspondiente. Gracias por aclarar que, en efecto, las personas interesadas en ingresar artículos de menaje de casa al país deberán pues considerar contratar los servicios de un agente aduanero, derivado que, como mencionaba el licenciado Paredes, pues es necesario realizar una declaración de mercancías que le permitirá respaldar ante el resto de las autoridades el ingreso de sus artículos de menaje de casa. Sin embargo, licenciados, independientemente de que queda claro que las personas deberán contratar los servicios de un agente aduanero, imagino que para realizar la gestión de la declaración se deberán considerar otros aspectos o requisitos. En ese sentido, ¿qué documentos debe adjuntar el contribuyente en su declaración de mercancías? Efectivamente, Brenda, si tienen que adjuntar alguna documentación y si para ello, como lo decíamos en la respuesta anterior, es necesario también que participe un agente aduanero. Entonces, él va a apoyarles para la transmisión de la declaración de las mercancías. Entonces, dependiendo de la modalidad, entonces, por ejemplo, en la modalidad especial, es necesario que el contribuyente adjunte los requisitos siguientes: el documento de transporte. Este va a depender de la modalidad en que se esté realizando el ingreso al país. Por ejemplo, si es por la vía marítima, pues va a ser a través de un BL, que es el conocimiento de embarque. Si es por la vía aérea, una guía aérea. Y si fuera por la vía terrestre, entonces va a necesitar la carta de porte. Ahora bien, adjunto, hay que preparar una lista donde se detalla cada uno de los artículos que constituyen el menaje de casa que se pretende importar. Entonces es importante que esto ahí, ¿verdad? En ese listado conste la cantidad y los valores unitarios de las mercancías usadas, y por ser artículos usados, pues hay que agregarle un valor estimado a esa mercancía. Si, por ejemplo, es un artículo o una mercancía nueva, entonces hay que agregar la factura comercial, ¿verdad? Entonces hay que tener esta consideración. Y también hay que adjuntar el original y fotocopia del pasaporte del propietario. Esto pues solo se presenta obviamente el original, pero esto solo se va a cotejar que sea la información coincidente y luego se le va a devolver al contribuyente que está solicitando el ingreso de este menaje. Hay que adjuntar también una copia de la declaración aduanera de exportación cuando el interesado haya salido del país con los artículos del menaje de la casa. Y si es el procedimiento de que él quiere, o sea, va a solicitar la exoneración del pago de los impuestos, que es otro tema también que surge, debe adjuntar la resolución donde se le aplica la exoneración.
El licenciado Willy, usted nos puede compartir otros requisitos. Sí, prácticamente acá, como ya lo mencionaba usted, pues son importantes, ¿verdad? Adjuntar cada uno de estos requisitos para poder respaldar la documentación que se le va a hacer llegar al agente aduanero para poder elaborar cada una de esos documentos, ¿verdad? Recordemos que acá hay ciertos puntos que también se deben ir conociendo cuando hablamos va a depender, ¿verdad? Acá les mencionamos unos requisitos, pero no quiere decir de que usted viene y tienen que apuntar todos los requisitos. Sí hay unos que sí son obligatorios, pero, por ejemplo, ya lo mencionaba la licenciada Damaris, hay una resolución, ¿verdad? Que en este caso va a depender cuando se solicita una exoneración de forma total o parcial del pago de los impuestos de los artículos que se trae, ¿verdad? Entonces, para que también pueda conocer cada uno de estos procesos. Pues gracias a ambos por compartirnos qué documentos deberán adjuntar en su declaración de mercancías las personas que probablemente estén interesadas en la realización de esta gestión de ingreso de artículos para el hogar considerados como menaje de casa. Pero bueno, continuando con esta entrevista, me gustaría que también aclararan otro punto importante que imagino involucra esta gestión. Me refiero a si se debe pagar impuestos por el menaje de casa. Claro, Brenda, en este caso se podría decir que es una de las preguntas que nuestros estimados contribuyentes están esperando, ¿verdad? Conocer qué tipo de impuestos pues se deben de pagar para poder retirar el menaje de casa de la aduana. Y les quiero comentar que sí se deben pagar los impuestos, ¿verdad? En este caso, pues los derechos arancelarios a la importación, esto haciendo la aclaración que va a depender, ¿verdad? La naturaleza del tipo de, digamos así, producto que esté ingresando, ¿verdad? Que sea catalogado como menaje de casa. ¿Por qué? Porque recordemos que estos derechos arancelarios se tienen el sistema arancelario centroamericano pues establece ciertos porcentajes, ¿verdad? Hay artículos que prácticamente no pagan este impuesto. De ahí estamos hablando que otros pagan un 5%, un 10%, un 15%, pero también existen otros que, como ya lo mencionaba, pagan un poquito más, ¿verdad? Pero hay unos que son bien contados, este tipo de productos que te va a tener. Pero hago énfasis en este punto porque recuerdan que les mencionaba lo importante que es tener o solicitar los servicios de un agente aduanero, ¿verdad? Él les va a explicar todo el proceso en cuanto a la clasificación arancelaria que se esté realizando de cada uno de estos productos. Mismo ahí va a aparecer el tipo de impuestos que corresponda, ¿verdad? En este caso, recordemos que los impuestos que se pagan en aduana son derechos arancelarios a la importación y el impuesto al valor agregado. También hay otros impuestos específicos, ¿verdad? Pero acá recordemos que también ya habla un poquito de otros, como un grupo selecto de ciertos productos. Pero en la mayor parte de los productos catalogados como homenaje de casa únicamente se pagan los derechos arancelarios a la importación, como lo es el impuesto al valor agregado, para que también ustedes puedan considerar cada uno de estos puntos y tomar en cuenta todo el proceso, porque a veces se da el hecho de que las personas, pues como ya lo mencionaba la licenciada Mar al inicio, que a veces pues puede hacer que esta operación no la realicemos en un par de días o no estemos tan interesados, pero puede hacer de que en algún momento a nosotros se nos presente realizar este proceso, pues si acá tenemos ya la orientación, ¿verdad? Que ustedes puedan informarse de este tipo de procesos y cómo lo pueden ustedes realizar. Gracias, nos queda claro que sí, para esta gestión pues deberán pagar los impuestos correspondientes, los cuales pues dependerán de los artículos que ingresen al país. No obstante, según lo último que nos mencionaban, entiendo que existen artículos en los cuales pues pueden aplicar una exención de manera total o parcial, por lo que también considero importante que puedan ampliar esta información respecto de este punto y aclarar en qué casos goza de exención del pago de tributos el menaje de casa. Sí, efectivamente, esta aplica en el caso de una reimportación. Entonces veamos un ejemplo. Si
usted realizó una exportación de manera definitiva, llevándose todas sus cosas de la casa, pero estas no ha transcurrido 3 años a partir de la fecha de aceptación de la declaración. Entonces puede solicitar por escrito a la Intendencia de Aduanas para que le autoricen regresar al país estos artículos como una importación y que excluya, ¿verdad? Como homenaje de la casa, y estos sean ingresados mediante una declaración de mercancías de reimportación y pues que fueron objeto obviamente de la exportación. También se puede dar la exención para todas las personas que son domiciliadas en Guatemala, pero para ello debe cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, estar fuera del territorio guatemalteco durante 2 años, en donde podrá solicitar la exención únicamente de los derechos arancelarios a la importación. Esto pues se va a otorgar mediante la resolución respectiva. Pero para ello es importante hacer mención que el interesado debe solicitar por escrito a la aduana dicha exoneración, en donde se le podrá dar hasta un 50% de los descuentos o de descuento en los derechos arancelarios a la importación. Es necesario adjuntar a la solicitud el documento de transporte, el listado de las mercancías donde se detallan las cantidades, etcétera. Este listado pues en original y copia, y desde luego también el pasaporte. Ahora bien, si el interesado quiere solicitar exoneración mayor, pues puede hacerlo hasta un máximo del 70%, pero debe realizar la solicitud a la Intendencia de Aduanas, en donde en ambos casos, ¿verdad?, se va a emitir la resolución respectiva, donde indique qué monto es el que va a ser aprobado. También hay otros casos, por ejemplo, el de la exención que se le puede dar a los derechos arancelarios a la importación para los jubilados o rentistas, que es otra figura que no podemos dejarla de mencionar, y los extranjeros que tienen o adquieran la calidad de residentes pensionados o residentes rentistas. Entonces, como también todos los guatemaltecos que están en el país o en un futuro vengan pensionados o jubilados por gobiernos, instituciones o empresas particulares de otros países, y para ellos que no teniendo esta categoría, ¿verdad?, puedan comprobar que efectivamente esas rentas han sido recibidas de forma lícita del país de origen, ¿verdad?, donde ellos están deseando ingresar. El ICWILI tiene otros elementos que mencionar. Claro, licenciada, déjenme comentarles que gozan de la exención de los impuestos tanto de los derechos arancelarios a la importación como del impuesto al valor agregado los funcionarios y empleados consulares extranjeros. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 50 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Esto también aplica para los miembros de sus familias, haciendo la aclaración que tendrán estos privilegios y exenciones con los objetos importados al efectuar su primera instalación, pero haciendo énfasis que esto aplica únicamente para aquellos artículos destinados al menaje de casa, que es lo que estamos abordando en esta noche. En otro de los casos que se da la exención total de los impuestos es para los funcionarios y empleados del servicio diplomático. En este caso, cuando termine su misión en el extranjero, por traslado a servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores o por en este caso, por ser trasladados a otro cargo al exterior, haciendo también la aclaración que no se puede incluir de forma libre de impuestos a más de un artículo de función, tipo o naturaleza, es decir, que no se le va a exonerar de dichos impuestos, por ejemplo, si son 2 refrigeradoras, 2 estufas, entre otros. Pero también es importante tomar en cuenta que la exoneración se dará siempre y cuando retornen al país después de haber prestado, en este caso, servicios por un lapso no menor a 2 años en un organismo internacional del cual pues Guatemala es parte. Y algo importante, en cada uno de los casos que les hemos mencionado, en este caso a exención de los domiciliados en Guatemala, se debe presentar una solicitud de
franquicia o exención ante la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales de la Intendencia de Aduanas. En este caso, para que la misma pueda ser aprobada, ¿verdad? Para que también ustedes pues lo puedan realizar con anticipación y cuando ya estén, en este caso, en la aduana de ingreso o salida, puedan tener toda la documentación necesaria para poder realizar el proceso. Muchas gracias, licenciados, porque hasta el momento pues considero que han explicado puntos claves que involucran lo que se considera como homenaje de casa. Pero tomando en cuenta que ya nos quedan pocos minutos del programa, ¿qué les parece si para ir concluyendo con el tema terminan por explicar por medio de qué formularios se debe pagar el impuesto? Con mucho gusto, Brenda, y acá pues ya conociendo en qué casos es necesario pagar los impuestos relacionados al homenaje de casa, les quiero comentar que en este caso la SAT no acepta pagos a cuenta de terceras personas. Existe la única herramienta especializada para poder realizar este tipo de pagos, la cual conocemos como Declaraguat, para que también usted pueda tomar en cuenta esta herramienta. Y para poder realizar los pagos de derechos arancelarios a la importación y del impuesto al valor agregado es necesario ingresar al portal de la SAT y en la parte derecha de su pantalla va a encontrar un menú flotante. Debe ingresar donde dice Declaraguat. Se le va a mostrar varias casillas. Usted debe ingresar a la casilla número 6 que corresponde al apartado de aduanas. Va a encontrar el formulario SAT 8560 que es para el pago de la declaración aduanera. Y estando dentro de dicho formulario es importante que ingrese los datos de la declaración aduanera, en donde de manera automática le va a mostrar el monto a pagar. Nuevamente pues hago acá el recordatorio que el único medio que tiene la administración tributaria para poder realizar este tipo de pagos es por medio de la herramienta Declaraguat, para que también ustedes pues, puedan considerar al momento de estar haciendo este tipo de pagos. Gracias, licenciados. Lamentablemente ya hemos llegado al tiempo límite del programa. Agradezco la explicación y aclaración brindada respecto del tema. Sabes que se considera como homenaje de casa. Como también por su buena disposición por acompañarnos como invitados del programa. Espero en una futura oportunidad volver a contar con la presencia de ambos. Y antes de despedirme, pues quiero agradecer el apoyo que nos brinda Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también la coordinación de mis compañeros para la transmisión de este programa en nuestro canal de YouTube, SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos el próximo martes con un nuevo tema de interés tributario o aduanero. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.